Esta presentación se titula Exploración de la técnica Lasso, Graphical Lasso, y sus autores son Reinaldo Medina y quien les habla, Agustín Herrera. Nuestro objetivo es presentar los fundamentos de la técnica y mostrar aplicaciones. Al final de esta secuencia de videos vamos a intentar responder a la pregunta de si este es un enfoque superador o complementario a los heatmaps de correlación. Vamos a presentar la técnica de Graphical Lasso. El nombre nos remite a los modelos gráficos, donde es un grafo que exhibe la relación entre las variables. El proceso por el cual se obtiene este grafo o la matriz de adyacencia correspondiente es un proceso de selección de modelos. Detrás de este método va a haber un único supuesto, que es que vamos a tener una distribución gaussiana multivariada con media mu y matriz de covarianzas sigma. Se va a trabajar con la inversa de esta matriz de covarianzas y vamos a decir que si el coeficiente IJ de esta matriz es 0, entonces las variables I y J son independientes. Explicamos el porqué de la palabra graphical en el nombre de la técnica y ahora vamos a explicar por qué lazo. La idea es que se va a introducir una penalización L1 para la estimación de la inversa de la matriz de covarianzas para así incrementar su sparsity, o sea su dispersión. Básicamente, mayor sparsity implica mayor cantidad de ceros en esta matriz. En términos del grafo resultante, un grafo más sparse va a implicar un grafo con menos enlaces. Hablamos de la matriz de covarianza y de su inversa, ahora vamos a explicar un poco qué son. Para esto primero tenemos que pensar que cada una de nuestras n unidades observacionales u observaciones no nos va a entregar un dato, sino que nos va a entregar p datos, tantos como variables tengamos medidas. Pero empecemos por imaginar el caso más simple, en el que tenemos medidas solo dos variables, x e y. Estamos parados en esta fórmula. Entonces, en primer término, tenemos que calcular una sumatoria. Para cada observación, para la observación iésima, vamos a hacer este producto cruzado de la diferencia entre la variable x y el promedio en la observación iésima, y lo mismo para la variable y. Esta fórmula guarda semejanza con la de la varianza, con la diferencia de que en la varianza tenemos una única variable y esta diferencia está elevada al cuadrado, por lo cual no tiene signo. En cambio, en este caso, sí va a tener un signo. Por último, y al igual que en la varianza, esta sumatoria va a estar dividida por n-1 de manera que sea un estimador insesgado, donde n es el número de observaciones. Más arriba encontramos una generalización a más de dos variables. Esta fórmula hace referencia al valor esperado o esperanza de cada variable de nuestro par de variables. Cabe señalar que en la ecuación más simple que vimos antes, estos promedios son promedios muestrales, obviamente no son la media poblacional. Antes de seguir con la matriz de correlaciones, vamos a hacer mención del mecanismo de estandarización de las variables. Este procedimiento consiste en a cada observación de la variable restarle el promedio y dividirlo por la desviación. Acá la media y el desvío también son muestrales. ¿Por qué hicimos esta mención a la estandarización? Bueno, acá podemos ver que la matriz de correlación es muy similar a la matriz de covarianza, con la diferencia de que el lugar IJ está dividido el desvío de la variable i y el desvío de la variable j. En la diagonal de la matriz de covarianzas íbamos a tener la varianza de cada variable. En el caso de la matriz de correlación, como está dividida por el cuadrado del desvío, que es la varianza, vamos a tener una diagonal de unos. Por fuera de la diagonal no vamos a tener otra cosa que el coeficiente de correlación de Pearson. Pero además, ¿qué podemos destacar? Que si nuestras variables están estandarizadas, la matriz de covarianzas va a ser igual a la matriz de correlación. Estas dos matrices, la de covarianzas y la de correlación, van a ser simétricas por la conmutatividad del producto. Otro punto a destacar de la matriz de correlaciones es que los valores de sus coeficientes van a oscilar entre -1 y 1, donde -1 indica relación inversa entre las variables perfecta y 1 relación directa perfecta entre las variables. Aquí presentamos otra escritura de la matriz de covarianzas. En esta escritura, en forma de producto, en el centro vamos a tener la matriz de correlación. Multiplicando a cada lado vamos a tener una matriz con ceros, salvo en la diagonal donde se van a encontrar los desvíos de cada una de las variables. A la inversa de la matriz de covarianzas también se la llama matriz de precisión. A veces también en la literatura se la encuentra como matriz de concentración o de concentraciones. Lo interesante es que una vez obtenida esta matriz, a partir de ella se pueden obtener los coeficientes de correlación parcial. En este caso se puede leer como el coeficiente de correlación entre las variables u y b, controlando, eso significa la barra, por el resto de las variables, o sea, por las variables excluyendo a u y b, donde controlando quiere decir quitando el efecto de esas otras variables.
Esta fórmula que mostramos acá arriba es esencialmente la misma que la de abajo con una notación diferente. Pero está claro que una vez obtenida la inversa de la matriz de covarianzas, es decir, la matriz de precisión, es relativamente sencillo encontrar los coeficientes de correlación parcial entre las variables. Al escribir la matriz de precisión como un producto de matrices, podemos ver que en el centro quedan los coeficientes de correlación parcial entre las variables. Ahora volvemos a nuestro problema inicial, que era el problema del graphical lasso. Hasta ahora nuestra aproximación a entender cómo funciona este método ha sido por la idea de lo matricial. Pero existe otro enfoque, que es el enfoque de regresión. Según este enfoque, la idea sería ajustar un modelo lineal a cada variable, utilizando el resto de las variables como predictoras. Hasta ahí tenemos involucrado el concepto de correlación parcial. A eso le vamos a agregar la penalización lazo. Esta idea del cálculo de las correlaciones parciales a partir de realizar regresiones lineales ha sido implementado en el paquete de R General Core, que fue desarrollado por Vinod en el año 2017 y hemos visto en nuestra aplicación que es bastante ineficiente. La idea que presentamos acá arriba fue planteada por Menshausen y Bullman en el año 2006. El problema que subyace a Graphical Lasso es un problema de optimización, en el cual se trata de maximizar la log likelihood expresada como sigue. Explicamos sus componentes. S es la matriz de covarianzas empírica u observada. Aquí sigma la menos 1 es la inversa de la matriz de covarianzas, pero que no es la inversa de la matriz de covarianzas empírica, sino que es la inversa de una matriz de covarianzas que va a estar influida por el parámetro ρ de regularización lazo. Es decir, a mayor regularización, esta matriz sigma la menos 1 va a ser más sparse, o sea, va a tener más ceros. Aquí está el parámetro ρ del cual hablábamos, y esta norma con su índice 1 es la norma L1, o la suma de los valores absolutos de esta matriz. Det es el determinante, y esto representa la traza, es decir, a la suma de los valores de la diagonal. Algo que no dijimos del enfoque de regresión para calcular la correlación parcial es que supongamos que queremos calcular la correlación parcial entre dos variables. Bueno, entonces vamos a hacer la regresión de cada una de ellas con el resto de las variables de nuestro dataset, y lo que vamos a calcular es la correlación de los residuos de estas regresiones. Eso nos va a dar la correlación parcial. Ahora vamos a presentar uno de los datasets que utilizamos para poner a prueba este método. Este dataset fue tomado de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA. Ellos realizan estudios periódicos de los distintos cuerpos de agua de su país. En particular, nosotros tomamos el National Lakes Assessment del año 2022 y nos concentramos en la parte de la química del agua. Esta base de datos contiene 1225 observaciones de los distintos lagos y contiene 22 variables numéricas. Cabe destacar que esta base de datos tenía una gran cantidad de datos faltantes, por lo cual tuvimos que emplear un algoritmo ligeramente diferente al del GLASO. Empleamos el paquete de RC GLASO, que son las siglas de Conditional Graphical Lasso. Este paquete permite trabajar con Censored Values. La traducción literal de censored sería censurados, pero la idea subyacente es que vamos a saber por encima de qué valor se encuentran los valores de nuestra variable o por debajo de qué valor, pero no exactamente qué valor toma. De todas formas, lo que más nos va a interesar es que permite trabajar con datos faltantes, es decir, datos de los cuales directamente no sabemos cuánto valen. Aquí presentamos un listado de las 22 variables de nuestro dataset, de las cuales ya de entrada quitamos una, que es la de nitrato-nitrito, por tener tan solo 6 valores no faltantes en todo el dataset. Solo 6 valores aparecen en el dataset para esta variable. En caso de incluirla, algunos de los algoritmos, no en particular el de C-GLASO, tenían problemas para ejecutarse. En este dataset aparecen las distintas formas que toma el nitrógeno en el agua, la primera de ellas, el amonio, luego la capacidad de neutralizar ácidos o capacidad buffer que va a tener el agua, el calcio que da una idea de cuán dura es el agua, la concentración de clorofila A que da una idea de la biomasa algal, el anión cloruro, el color, la conductividad, el carbono orgánico disuelto que da una idea de la cantidad de materia orgánica en el agua, el magnesio, el nitrato, el nitrito, el nitrógeno disuelto que da una idea de eutroficación del agua. En caso de ser alto da una idea de que la carga de nutrientes del agua es excesiva. El nitrógeno total, el pH, el potasio, el fósforo disuelto total que también es una medida de eutroficación, el sílice, el sodio, el sulfato y la turbidez. Este es un orden alfabético de las variables. Si quisiéramos hacer un orden semántico, probablemente daría distintos grupos y es nuestra esperanza que este método nos pueda elucidar algo acerca de la relación que hay entre estas variables en estos lagos de Estados Unidos.
En nuestro primer enfoque empleamos los datos sin estandarizar. El resultado fue que la matriz de covarianzas estuvo dominada por aquellas variables con unidades más altas, como la conductividad y la capacidad de neutralizar ácidos. Paralelamente, en la matriz de precisión, es decir, la inversa de la matriz de covarianzas, se destacan las variables con unidades más chicas, en nuestro caso, las variables ligadas al nitrógeno. Bueno, vamos a hablar de las consecuencias de no estandarizar al nivel de nuestro algoritmo. Bueno, en primer lugar, Seglasso requería valores muy altos de ρ para converger. Con valores altos nos referimos a valores, por ejemplo, que van entre 1000 y 1.000.000. Los valores habituales de ρ van entre 0 y 1. En caso de no especificar el valor de ρ, el algoritmo no convergía y tardaba bastante tiempo en terminar, con un mensaje de advertencia de que no había logrado converger y que agotaba al máximo de iteraciones que tenía como límite. Asimismo, el algoritmo solo recuperaba aquellas variables que tienen unidades más altas en el grafo final. Acá mostramos dicho grafo final que conecta las variables de conductividad, capacidad de neutralizar ácidos, sodio, sulfato y cloruro. Ahora ya vamos a mostrar cómo eran los resultados estandarizando y eligiendo ρ, pero básicamente la idea es que en ese caso, o sea, haciendo las cosas correctamente, los tiempos de ejecución eran muy bajos. Estamos hablando de fracciones de segundo. Hay que tener en cuenta también que nuestro dataset es bastante chico. Ahora vamos a mostrar los resultados con los datos estandarizados. En primer lugar, cabe destacar que llegamos a gráficos más razonables, habiendo estandarizado, matrices en las que se ve que todas las variables tienen participación. La matriz de covarianzas la presentamos como matriz de correlación porque, recordemos, estamos trabajando con datos estandarizados. Y un rasgo característico de la matriz de correlación que podemos apreciar en este gráfico es que la diagonal va a estar ocupada por unos. Ahora hacemos un breve comentario sobre el tratamiento que hace R de los datos faltantes a la hora de calcular la matriz de covarianzas o de correlación. Aquí mostramos un extracto de la ayuda de R donde se ve las distintas opciones que hay para el parámetro use. La que nosotros empleamos es Pairwise Complete Observation, que está a la altura del puntero, que básicamente indica que para cada coeficiente, es decir, para cada par de variables, se emplearon las observaciones donde ambas están presentes. El siguiente paso lógico en esta secuencia es el cálculo de las correlaciones parciales, es decir, el cálculo de la correlación entre dos variables controlando por el efecto de las restantes. El primer paquete que empleamos para ello es el grbase, que cuenta con la función cov2pcor. Esta función permite calcular la matriz de correlaciones parciales a partir de la matriz de covarianzas. El problema es que por el manejo que tiene de los NAs, de los datos faltantes, la matriz de correlaciones parciales se nos llena de NAs. Es decir, que no es práctico para el análisis. Por el contrario, la función corplot del paquete psich no realiza una conversión de matrices, sino que toma directamente los datos originales para calcular la matriz de correlaciones parciales. No obstante, de nuevo los datos faltantes nos juegan una mala pasada, y si bien no tenemos datos faltantes dentro de la matriz, podemos ver que el rango en el cual se mueven los coeficientes de correlación excede los límites del -1, 1, y parte de más o menos -1,4 y llega hasta 1,48. Los resultados de ambas matrices no son estrictamente contradictorios, pero sin duda son diferentes. Y ahora vamos a aprovechar algunas de las funciones que nos brinda el paquete Seglasso. Seglasso nos permite acceder a la matriz de covarianzas empírica que usa internamente. Como empleamos datos estandarizados, esta matriz de covarianzas es en realidad una matriz de correlación. Y podemos ver que si bien no es lo mismo, porque de hecho vimos que no es lo mismo la correlación que la correlación parcial, vemos que hay una cierta similitud con las correlaciones parciales que nos entrega la función corplot que vimos antes. Vemos que algunos patrones se repiten, como en estos puntos o también en estos. Y ahora vamos a abordar los resultados finales a los cuales llegamos. Aquí estamos mostrando el grafo resultante a partir de un ρ de 0,1. Este grafo incluye 21 variables, es decir, todas las que tomamos de nuestro dataset. Además de entregarnos el grafo final, el paquete Seglasso nos permite acceder a la matriz de covarianzas estimada. Esta matriz, a diferencia de la empírica, es la que resulta de la aplicación del algoritmo, es decir, de la penalización Lasso. Por eso vamos a tener un montón de ceros. Pero en aquellas posiciones de la matriz donde haya algún valor distinto de 0, es decir, algún color por más tenue que sea, eso va a implicar que vamos a tener un enlace en nuestro grafo final. O sea que cada grafo va a tener asociada una matriz de covarianzas estimada que al binarizarla se convertiría en una matriz de adyacencia. Aquí mostramos los grafos para valores de ρ de 0,3 y de 0,4, es decir, creciente.
Este incremento en un décimo del valor de ρ implica la pérdida de una de las variables, o sea, tenemos de 18 pasamos a 17 variables. Asimismo, el grafo final tiene menos enlaces. Recordemos que el valor de ρ era el que ajustaba el peso de la penalización lazo. Y ahora mostramos los grafos resultantes para valores de ρ de 0,5 y 0,6. Este incremento de 0,4 a 0,5 implicó que haya 4 variables menos en el grafo final y a su vez una cantidad de enlaces significativamente menor, que lo hace más interpretable. En este grafo tenemos a la clorofila A, que era un indicador de la biomasa algal, en conexión con el nitrógeno total, que era un indicador de eutroficación y de carga de nutrientes. En conexión con el fósforo total y este a su vez con el fósforo disuelto, dos indicadores de eutroficación. Y estos con el carbono orgánico disuelto, un indicador de carga de nutrientes. En el otro extremo tenemos iones en conexión con la conductividad y sales en conexión con la capacidad de neutralización de ácidos. Pero el paquete C-Glasso en conexión con iGraph nos da una funcionalidad adicional. Se trata de la posibilidad de graficar un grafo con pesos. El significado de los pesos en iGraph es la fricción o el costo de recorrer un enlace en un determinado camino. Pero tenemos que destacar que el paquete C-Glasso nos entregaba valores negativos para los pesos. Para poder graficarnos nos vimos obligados a cambiarlos de signo, con lo cual en realidad el significado original del peso se invierte. O sea que en este grafo que mostramos, los pesos significan fuerza de asociación. Entonces volvemos a mostrar el grafo para ρ igual a 0,6, es decir, con 12 variables, ahora pesado. Y al igual que antes podemos identificar dos extremos, uno de ellos más asociado con indicadores de eutroficación y el otro con conductividad. Pero ahora la presencia de pesos además nos permite identificar una fuerte asociación entre el fósforo total y el disuelto, el nitrógeno total y el disuelto, lo cual es razonable y esperable. ¿A qué conclusiones llegamos hasta ahora? Que eligiendo un valor de ρ adecuado, Glasso reduce la complejidad. ¿Qué implica esto? Que en un contexto de muchas variables, muchas más que las que contenía nuestro dataset, el grafo que nos entrega Glasso puede ser mucho más fácil de analizar que las correlaciones. Y vemos que este grafo recupera los aspectos esenciales de las relaciones entre las variables gracias al hecho de que incorpora la regularización lazo.